El profeta Daniel había estado ayunando y orando por 3 semanas. Quería entender el mensaje divino que Dios le había entregado. Menguado en fuerzas y energía, abrió los ojos y distinguió la imagen de un hombre de pie delante de él. La imagen resplandecía como la luz del sol, y el brillo de oro y joyas y fuego. Su voz era fuerte, fuerte y dominante. De repente una mano tocó a Daniel. Su cuerpo empezó a temblar. La figura angelical se dirigió a Daniel por su nombre. Levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie. Entonces me dijo: no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada. Desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ello, estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. Así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. ¿Qué significa esto? Daniel se le dio entendimiento espiritual en lo que estaba ocurriendo en el mundo detrás de las escenas. ¿Qué era esto y cómo nos ayuda a entender el mundo de hoy? Únase a nosotros en Beyond Today mientras analizamos reinos en guerra, poderes del mundo invisible. Join our host, Darius McNeely, and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. El profeta Daniel miró a su alrededor, Babilonia, y tenía una pregunta. ¿Qué había sido de su nación Israel? ¿El pueblo que Dios había elegido como su pueblo adquirido? Su nación había sido conquistada por Babilonia. Daniel y otros de sus compatriotas habían sido tomados cautivos por su propia habilidad y la mano de Dios. Daniel había obtenido una posición de influencia en el gobierno del despótico rey Nabucodonosor. Dios había dado a Daniel y a sus amigos visiones y sueños. Había utilizado sabiamente estos dones mientras no cedían a las tentaciones de la cultura babilónica. Pasaron los años. Ellos ordenaron a través de sus recuerdos y se preguntaban si alguna vez volverían a ver su tierra natal, Jerusalén. Después de varios años y el crecimiento del reino de los persas, Daniel quería saber el futuro y qué sería de su pueblo. Sabía de una profecía hecha por el profeta Jeremías que indicaba una promesa de un retorno a la tierra por los judíos. Se preguntó, ¿cómo se produciría ese evento? Daniel decidió buscar a Dios en un tiempo dedicado de oración y ayuno. Él obtuvo su respuesta, pero tenía muchas más. Dios también llevó a Daniel a una profunda comprensión de su mundo. Es una idea que nos ayuda a entender nuestro mundo, el del siglo XXI. Vea los titulares de hoy. Rusia invade Ucrania. ISIS avanza en el Medio Oriente. Irán está más cerca de desarrollar un arma nuclear. Todos estos acontecimientos del mundo hablan de un mundo pasando por un periodo de cambio monumental. Grandes acontecimientos están sucediendo en la escena mundial. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo hemos de entender lo que sucede en el mundo a la luz de lo que la Biblia nos habla de un Dios que guía la historia humana? Por encima de todo, ¿qué significa para usted, su familia y su vida diaria? Usted ha visto las fotos y usted ha oído las noticias. Puede ser aterrador y desconcertante. Las guerras y los eventos pueden parecer muy lejos y que no es relevante para nuestras vidas. Estos eventos impactan más de lo que podríamos imaginar. Hay una necesidad de que usted y yo podamos entender nuestro mundo y ser capaz de discernir los tiempos en que vivimos, y para entender lo que significa la luz de la profecía bíblica y el propósito de Dios para la vida humana. Lo que aprendemos de la historia que acabamos de leer en Daniel es que hay más en este mundo de lo que podemos ver con los ojos y nuestros sentidos. Como Shakespeare pone en boca de Hamlet, hay más cosas en el cielo y la tierra de las que sueña tu filosofía.
Daniel estaba tratando de entender los acontecimientos de su tiempo y su mundo, cuando Dios le permitió un pequeño vistazo detrás de las escenas, mostrándole a él esta verdad. Observe cómo esto se muestra en la historia de Daniel. La profecía de Daniel nos da una idea de estos poderes del mundo invisible. No tengas miedo, dijo, porque tú eres muy precioso para Dios. Paz. Sé valiente, sé fuerte. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro príncipe. Hay poderes y principados que trabajan en el nivel espiritual, influyendo en los acontecimientos físicos de nuestro mundo. Hay fuerzas espirituales invisibles y que originan los titulares que usted y yo leemos todos los días. Es una clave para entender los grandes acontecimientos del mundo. Las implicaciones son importantes para su vida y para mi vida. ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos, no solo por lo que la historia de Daniel nos dice, sino que lo vemos también en el Nuevo Testamento. Vamos a reflexionar un poco y ver lo que se nos dice aquí en Daniel. Vemos a un príncipe de Persia y un príncipe de Grecia. Estos poderes espirituales invisibles controlan los reinos físicos de Persia y de Grecia. Son los poderes del mal que influyen en las acciones y las políticas de las naciones del mundo hoy en día. En los días de Daniel significó la política, lo militar, el ambiente económico y cultural de estas naciones que eran en realidad formados y controlados por poderosos espíritus invisibles. El mensajero de Dios tenía un mensaje para Daniel que finalmente mostró la historia futura de la región durante varios cientos de años y luego hasta llegar a nuestro mundo moderno y los tiempos por delante de nosotros hoy en día. El mensaje dado a Daniel condujo hasta el umbral de la venida de Jesucristo, interviniendo en los asuntos de este mundo y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Daniel estaba asombrado por lo que se le mostró. Esta sección de la Biblia es la que nos abre los ojos a los detalles de la historia que Dios guía y dirige a lo largo del curso de su propósito para la humanidad y las naciones del mundo. Él conoce el fin desde el principio, y ningún poder en la tierra o en el cielo impedirá a Dios llevar la historia hasta el final de lo que Él ha predestinado. Y esta clave, poco comprendida, abre la puerta de entendimiento para nosotros en nuestro nivel de vida. Quiero dar un paso atrás un minuto y considerar lo que esto significa para su vida. Todos tenemos nuestras luchas en la vida, los trabajos en los que podríamos no estar contentos, con problemas de relación con nuestros compañeros. Podemos estar seguros sobre el futuro y cómo la economía impactará nuestras vidas. No nos fijamos en los acontecimientos políticos, a veces tan agresivamente que van en una espiral fuera de control. Yo miro las noticias a veces y me pregunto si alguna vez volveremos a una escena mundial estable. A veces la vida se pone tan angustiante, donde lo mejor que puede hacer es dar un paso atrás y preguntarse, ¿hay algo más en juego que no veo o no entiendo? ¿Hay algo más aquí de lo que parece? La respuesta es sí y a veces no. La Biblia nos dice que las luchas de las vidas a veces pueden implicar elementos espirituales que ni siquiera vemos. Note estas reveladoras palabras del apóstol Pablo en el libro de Efesios. Él dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes.
Esto no es muy popular. No es una idea moderna que suena para que podamos luchar contra los poderes invisibles malvados y que estos poderes están detrás de alguna de las frustraciones de la vida a nivel individual, así como en el alto nivel de los asuntos mundiales. Pero eso es lo que dice la Biblia. Y usted puede comenzar a leer la Biblia y aprender lo que es el propósito de Dios para su vida. Para ayudar a entender mejor el tema fundamental de la profecía bíblica, me gustaría ofrecerle nuestra ayuda de estudio gratuito. Usted puede entender la profecía bíblica. La profecía es la revelación inspirada de Dios a la humanidad. Si siempre has querido comprender mejor la profecía bíblica, nuestra ayuda de estudio le permitirá hacer precisamente eso. Le ayudará no solo a comprender mejor lo que está reservado para los futuros días de la humanidad, sino el asombroso propósito de Dios para su vida. Para obtener su copia gratuita personal de Usted puede entender la profecía bíblica, simplemente contáctenos en edui.org o vaya en línea a beyondtoday.tv para leer o descargar una copia. Si usted vive fuera de América del Norte, por favor escríbanos a la dirección que aparece en pantalla. Durante todo el programa, hay 3 puntos claves para entender cómo Daniel alcanzó a comprender nuestro mundo. Vamos a pasar a en un minuto. Nos fijamos en nuestro mundo y nos preguntamos, ¿qué está pasando? Tanto usted como yo podemos ver las cosas horribles que suceden, inimaginables para nuestros ojos y los sentidos. Observamos un aumento en los grupos terroristas en el Medio Oriente y brutales empujan toda la población en el miedo. Se decapitan y torturan a los cautivos sin mostrar humanidad. Lo que estamos viendo es pura maldad. No es del hombre lo que vemos que está haciendo al desmembrar personas. Estamos viendo obras de maldad espiritual que se realiza a través de los hombres que utilizan la religión y la política como revestimiento para actos atroces. Usted no va a leer sobre esto en las fuentes noticiosas, ni va a escuchar estadísticas o sus portavoces hablar de ello en estos términos. Observo una gran cantidad de programas de noticias. Cada día he leído la presentación de informes y comentarios de muchas personas inteligentes que entienden mucho de lo que sucede en el mundo de hoy. Pero no encuentro en ningún material una comprensión de por qué las guerras y el sufrimiento tienen lugar y aquejan este mundo. No encuentro en sus fuentes la comprensión espiritual de ese algo invisible, algo de los poderes del mundo invisible que está involucrado en los eventos que conforman el mundo de hoy. Tengo que ir a este libro, la Biblia, para comprender la dimensión espiritual que afecta a grandes eventos en nuestro mundo cada día. Estas mismas fuerzas pueden estar trabajando en su vida que provoca a la ira, a la envidia, paralizan y conllevan a debilidades emocionales que le impiden avanzar y le impiden una vida productiva, feliz y equilibrada. Lo que quiero que entiendas es que hay algo que se puede hacer con este conocimiento. Usted puede hacer una diferencia en su vida para bien. Pero usted tiene que dar un paso atrás desde la dirección ocupada y enfoque que usted pone cada día. Dirija una nueva mirada hacia Dios, este mundo y lo que hace que este mundo funcione. Haz lo que hizo Daniel, dé un paso atrás, vaya a Dios en la oración enfocada e incluso en ayuno. Daniel quería saber el porqué de su día a día. Su nación Israel había sido arrancada y desterrada por Babilonia. Él vivía en una cultura extraña y ajena. Todo sobre Babilonia era diferente de la vida familiar que había conocido en su casa de Jerusalén. Aquí está el punto. El mundo personal de Daniel había cambiado y todo lo que podía ver y entender del mundo más grande estaba cambiando también. Daniel se encontró en el centro de esa historia y quería saber por qué. Daniel decidió tomar a Dios en un tiempo concentrado de oración y ayuno. Él consiguió su respuesta, pero él tenía muchas más. Dios también llevó a Daniel a una visión profunda de una manera que nos enseña cómo acercarnos a nuestro mundo. Usted puede conseguir un apoyo en su vida. Puede ser como Daniel y sus amigos, en medio de un mundo que no conocía al Dios de Daniel y no quiso honrar a Dios de ninguna manera. Todo lo relacionado con la cultura de Babilonia fue diseñado para extraer la fe y reemplazarla con falsos dioses que no podían ver, ni oír, ni hablar.
Daniel dispuso en su mente resistir la cultura de Babilonia. Decidió mantener la fe del Dios verdadero y no perder de vista ni las enseñanzas y la fe que había aprendido desde su juventud. Y el Dios que ayudó a Daniel a ver y comprender su mundo nos puede ayudar a ver y entender cómo hacer esto hoy. Así es como se hace. Aquí hay 3 claves para ser un Daniel en un momento en que los reinos están en guerra y los problemas del mundo invisible. En primer lugar, comprender que los dioses de este mundo no tienen amor por usted. La Biblia muestra que hay un Dios de este siglo, de este mundo, y Él ciega la mente a ver esta realidad, bloquea la luz del Evangelio de la gloria de Cristo y le impide revelar sus actos malvados e inhumanos. Daniel tuvo que lidiar con este Dios y sus agentes en su día. El mundo de Daniel es paralelo al nuestro en muchas maneras. Aunque mucho tiempo pasado todavía nos enfrentamos a los mismos elementos fundamentales. Dios reveló esta realidad a Daniel y ayudó a Daniel a entender su mundo y su tiempo. Ese falso Dios, Satanás el diablo, tiene un alcance global e influencia hoy, pero la comprensión de su existencia y cómo él trabaja es fundamental para resistir su mundo. Satanás se describe en las Escrituras como el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él tiene otros príncipes, como hemos visto. El príncipe de Grecia y el príncipe de Persia. La influencia invisible de Satanás funciona como las transmisiones de hoy, de comunicación invisible que vuelan sin ser visto a través del aire. Piensa sobre esto. Todo a nuestro alrededor son múltiples olas de comunicación, transmisiones de radio y televisión. Torres de celulares llevan nuestra llamada telefónica y nuestros textos en todo el mundo. Pero no vemos o escuchamos estas transmisiones, pero son reales e influyen en nuestro estado de ánimo y emociones y nos permite interactuar con gente que conocemos. La Escritura nos dice que sin saber lo que está pasando, vivimos nuestras vidas de acuerdo a los planes establecidos por el príncipe, el Dios de este mundo, que comanda un poder que puede mover las naciones a hacer que su mal ocurra. Dios nos dice, entiende esto, resiste este poder, laven sus ropas con obras de justicia y cumplan su propósito. Este es el mundo que habitamos. Las cosas no son lo que parecen. La realidad es más grande de lo que pensamos que vemos. Usted puede entender esto, como lo hizo Daniel, y puede obtener el control de su vida. Usted puede venir y vivir una vida santa en medio de un mundo que está sufriendo la falta de humanidad en manos de estos poderes invisibles del mal. La segunda clave es fijar su mente para resistir este poder. Daniel lo hizo. Te voy a enseñar cómo lo hizo. La historia de Daniel comienza con un reto que a nuestras mentes modernas parece insignificante y trivial. Es una historia sobre algo que nos encontramos todos los días, que es la comida. Daniel se encontró en una tierra extraña, con costumbres extrañas que no habían aprendido en su juventud. ¿Y sabes qué? Daniel no estaba interesado en participar en un mundo global, multicultural, diseñado para hacer que todos piensen igual y lo mismo. Daniel cree realmente que todas las culturas no eran iguales. No todas las religiones eran igualmente justas. Tampoco cree que todas las enseñanzas y valores eran opciones válidas para el desarrollo de un estilo de vida. Ya sabes, si Daniel viviera hoy y tratara de hacer su camino a través de nuestras escuelas, se encontraría colocado en un curso de sensibilidad o penalizados por no respetar la diversidad. Daniel no sería políticamente correcto hoy, ni lo era en Babilonia. Daniel se encontró en la corte del rey de Babilonia y él estaba haciendo fila para ser entrenado como funcionario en el gobierno. Era inteligente, marcó bien en todas las pruebas de nivel ejecutadas con el fin de seleccionar los mejores y más brillantes. La corte del rey estaba llena de comida, vino y manjares, un lugar de placer físico. Los babilonios valoraban comer y beber y no tenían ninguna restricción sobre lo que comían.
Para Daniel no era una opción. Él sabía que Dios tenía ciertas normas en lo que debe comer. La ley de Dios determinaba cómo iba a vivir y no había nada que comprometiera eso en su mente. Después de escuchar las necesidades de su formación en los caminos de Babilonia, se dice que y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Daniel dispuso su corazón y mente para no comprometer las enseñanzas y las leyes que él sabía que eran eternas, inmutables, por el bien de la conveniencia, para ir junto a los tiempos. Usted ve, Daniel pudo haber razonado. Se ha ido la forma de culto de mi nación. Ya no funciona. Basta mirarnos aquí en cautiverio. Podría haber incluso razonado. Mi Dios ya no le importa y tal vez mi Dios ya no existe. Pero Daniel no tomó este camino. Él se mantuvo firme en su fe. Él se mantuvo firme a la vida que conocía, incluso hasta la comida que comía, y el Dios que él honró al final del tiempo estaba en forma y listo para el trabajo, y Dios le dio la ayuda y los dones que se necesitaban para sobresalir en el servicio en Babilonia. ¿Cuál es la lección? Poner la mira en resistir la cultura de este mundo. Nuestro mundo de hoy, cuando entra en conflicto con la cultura del reino de Dios, no lo comprometa frente a la adversidad. La tercera clave del ejemplo de Daniel es la búsqueda de la sabiduría y la comprensión de Dios. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Ninguno de sus consejeros podía interpretar lo que significaba. Esto no era un sueño ordinario. A medida que la historia se cuenta en Daniel, vemos que era un sueño que predijo la historia del mundo. Hasta nuestros días sacudió la opinión del rey sobre su mundo y sabía que tenía que buscar el significado. Es difícil para nosotros entender algo como esto hoy, pero de un antiguo rey que sabía que este sueño era significativo, casi como de otro mundo, estaba intuyendo un importante mensaje. Cuando nadie del personal interno del rey pudo interpretar el sueño, obtuvo la atención de Daniel y él dio un paso adelante. Daniel volvió a su casa, consultó con sus amigos más cercanos, que podrían buscar la misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. A continuación, el secreto fue revelado a Daniel en una visión nocturna y se lo entregó al rey. El punto aquí es buscar la sabiduría y la comprensión de Dios y discernir los tiempos en los que vivimos. Los cristianos de hoy se les dice: entiendan los tiempos en que viven. Si queremos entender el mundo de hoy y por qué está cambiando drásticamente, entonces debemos seguir el ejemplo de Daniel. Si usted quiere entender su mundo, su vida y cómo se puede vivir bien y con justicia en medio de un mundo orientado a derribar la fe y las creencias en Dios y un sentido para la vida, a continuación estudie y siga la vida de Daniel. Él lo hizo en medio de una Babilonia en el que él vivía. Usted puede hacerlo en medio de su mundo de hoy. Este tema de Daniel y un vistazo a cómo funciona realmente el mundo es uno que solo toca el tópico de las profecías bíblicas. Daniel es un tema fascinante para estudiar. Las profecías contenidas en su libro son fundamentales para comprender la historia, la profecía bíblica y sobre todo nuestro mundo de hoy. Así que para darle las herramientas que no solo le ayudarán a estudiar la profecía bíblica, sino desarrollar una mayor comprensión de este tema, le animo a solicitar su copia gratuita de nuestra valiosa ayuda de estudio. Usted puede entender la profecía bíblica. Esta ayuda de estudio le permitirá comprender la verdadera magnitud de la profecía, ya que coloca el pasado, el presente y el futuro en perspectiva clara. Cuando usted ordena, usted puede entender la profecía bíblica. También le enviaremos una suscripción gratuita a nuestra revista a todo color, Las Buenas Noticias. Esta publicación única le ayudará a comprender el significado espiritual de las profecías bíblicas. Cada edición también contiene una variedad de artículos diseñados para ayudarle a vivir la verdadera vida cristiana, siguiendo el ejemplo de Jesucristo y sus discípulos originales. Vaya en línea a beyondtoday.tv y si usted vive fuera de América del Norte, por favor escriba a la dirección que aparece en pantalla. Ofrecemos nuestra literatura completamente gratis como un servicio educativo. Por lo tanto, no espere, solicite su copia hoy mismo.
Se une a nosotros ahora mi compañero de Beyond Today, Steve Meyer. Steve, este es un tema muy importante de una serie que hemos comenzado aquí en Beyond Today, Reinos en Guerra. Y vemos lo que hemos cubierto hoy en nuestro mundo. Cuánto el mundo invisible realmente afecta a la realidad que vemos sobre nosotros hoy. Cuando nos fijamos en el exterior, es posible que creas que no mucho, pero si nos fijamos en lo que dice la Biblia, es innegable lo largo y global que el impacto del mundo invisible es. Efesios 6 habla de la maldad espiritual en lugares altos que nos rodea, que se oponen a nosotros. Apocalipsis, como usted sabe, dice que Satanás ha engañado a todo el mundo. Esta batalla que estamos luchando a veces no parece obvia y está en todas partes. Así que no se deje engañar, es que la gente no lo reconozca y así se pierden y no lo entienden. Pero la hora viene que estemos luchando una batalla espiritual. Y estas son tan obvias, claramente en las escrituras, que a veces se pasan por altos o son mal entendidas. Pero no queremos que sea abrumador para nuestra audiencia. ¿Qué poder tenemos para lidiar con eso en nuestras propias vidas personales y no ser abrumados por lo que vemos? Yo creo que si seguimos lo que Cristo dijo, Él dijo que debemos discernir los tiempos, dijo que deberíamos ser capaces de velar. Él dijo que había ciertos acontecimientos que suceden y demuestran que nos estamos acercando al tiempo del fin y que Cristo va a regresar, y estas situaciones difíciles que se avecinan como su pueblo, Él nos da su espíritu y por eso tenemos autoridad sobre el pecado, para que no tengamos que vivir con miedo. No tiene que tener una ansiedad que de alguna manera vamos a estar perdidos en la confusión. Va a ser una buena lección a considerar en nuestra audiencia a través de esta serie. Así que estamos deseando volver a este punto un poco más. Recuerde las ofertas gratuitas hoy que tenemos para usted. Nuestra ayuda de estudio bíblico. Usted puede entender la profecía bíblica. Así como nuestra revista bimensual La Buena Noticia. Los dos son completamente gratis. Para solicitar sus publicaciones gratuitas, contáctenos en edui.org para su versión en español o visite el sitio beyondtoday.tv. Y cuando usted visita nuestro sitio web beyondtoday.tv, por favor visite Diarios de Beyond Today, disponibles en español también. Estos son videos diarios de 2 a 5 minutos de la profecía y otros temas bíblicos clave. También puede ver Beyond Today, Diarios de Beyond Today en cualquier momento en YouTube, nuestro canal Roku y otros dispositivos de transmisión. Además, si usted ha sido uno de nuestros habituales espectadores de Beyond Today, ya sabes que siempre ofrecemos nuestra literatura totalmente gratuita. Esto es posible gracias al generoso apoyo de los miembros de la Iglesia de Dios Unida y muchos de nuestros televidentes. Agradecemos su ayuda y oraciones para llegar a más personas en todo el mundo con las verdades notables de la Biblia. Por favor, contáctenos en edui.org. Estamos deseosos de oír de usted. Daniel quería entender el mundo de su época. Usted quiere entender el mundo en que vive hoy. Estamos viviendo en un periodo de cambio significativo en nuestro mundo, con regiones enteras en el caos. La mano de Dios está guiando los eventos en este mundo, aun cuando hay desorden y confusión. Él puede tomar la misma mano en su vida y ayudar a guiarlo a la paz y a una vida tranquila. Él no es remoto, Él no es un Dios lejano, sino que nuestro Padre está listo para personalmente ayudarnos. Vamos a continuar esta serie de Reinos de Guerra. Esté atento a nuestro programa en los próximos meses. Gracias por acompañarnos hoy y recuerda unirse a nosotros en la oración Venga tu reino. Para Beyond Today soy Derrick McNeil. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.